buenas tardes. Se habla el pastor Samuel García. Un gozo poder estar acá contigo en esta tarde y poder también seguir compartiendo la palabra del Señor en temas que tienen que ver con lo que es nuestra vida cotidiana en la iglesia y cosas que hacemos para la honra y gloria del Señor y también la forma en la que en este contexto y en este mundo en el que estamos viviendo desarrollamos y hacemos iglesia. Yo creo que el tiempo en que vivimos nos trae a nosotros retos, nos trae también formas en las que tenemos que interpretar la fe de cierta manera para aplicarla a nuestra iglesia de una manera mucho más efectiva. Para mí es un gozo hoy poder contar con mi amigo y compañero de ministerio y con la persona que Dios ha traído también para que trabajemos juntos acá en esta área de Mid-South, a mi amigo, pastor y plantador de iglesias, a Jaime Loaiza. Jaime está plantando una iglesia en lo que es Mississippi, en Nando, Mississippi, y bueno, él está aquí con nosotros hoy, esta mañana, esta tarde, para dejarnos saber un poquito más acerca de él. Jaime, bienvenido, muy buenas tardes, un gusto poder tenerte acá también con nosotros. Pastor Samuel, para mí es un gusto, un privilegio poder compartir este tiempo contigo y tener la oportunidad y la plataforma de poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como la gracia de Dios estoy plantando una iglesia, vamos a cumplir 3 años aquí en Hernando, Mississippi, y por la gracia de Dios también estoy ocupando la posición como pastor de ministerios hispanos para la iglesia Brown Missionary Baptist Church, lo cual me permite poder ampliar el ministerio, ¿no? En área local y también en el área misiones internacionales, específicamente en Latinoamérica. Qué bueno, mi hermano, qué bueno, un placer y bueno, la gloria siempre para el Señor, como tú dices. Tú sabes que una de las cosas que, bueno, dinos un poquito más de tu parte profesional, la parte teológica, cómo van tus estudios. Es bueno que también sepamos qué estás haciendo, qué te dedicas en cuanto a la parte, me refiero, académica. Bueno, me gustaría tal vez ir un poquito más allá de del tiempo actual. Am, por la gracia de Dios, Dios me permitió estudiar en un instituto bíblico en Argentina. Luego, yo pienso que la preparación para el ministerio no te la da solamente un seminario, sino la iglesia local. Amén, Y amén. Dios me permitió crecer también en conocimiento en la parte teológica, en la iglesia local donde el Señor me puso para servir. Esto es en mi ciudad, en Lima. Y luego, hace 3 años, el Señor abrió las puertas para poder estudiar en el Southern Baptist Theological Seminary. Entonces, por la gracia de Dios, terminé lo que es el máster en estudios teológicos y Dios mediante este diciembre estaré pasando por la fila de los graduados, ¿no? Y sé que tú también te has graduado de esta Sí, prestigiosa escuela, o mejor dicho, seminario, y para la gloria del Señor, ¿no? Si hemos podido ser capacitados es para poder edificar el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor. Y eso es un poquito que amén. Y ahí fue donde nos podría... conocimos. Perdón, te escucho. No, ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde nos conocimos, es lo que estoy queriendo Sí, decir. claro. Sí, estuviste tú como asistente de, como se califica ahí a la persona que trabaja junto al profesor, el OTA, ¿no? Y gracias a Sí, Dios en hiciste otras un buen palabras, trabajo, ¿no? Me diste en otras palabras. muchas directrices para aprender y llevar mejor a cabo los trabajos, las asignaciones, ¿no? Sí, en otras palabras, el que hace llorar a los estudiantes, ¿no? Como decimos. Sí. Pero bueno, a mí, Bueno, gracias a mira, Dios, una de las cosas. hermano, No, dime, te escucho, te escucho. a mí no, yo no podría calificar de esa manera. Realmente fue de gran ayuda el tiempo contigo. No,
Gloria a Dios por eso. Mira, una de las cosas que estamos viendo en el contexto nuestro hoy en día, Jaime, y yo quiero que tú, bueno, que la razón para conversar acerca de esto es porque me imagino que también en el contexto de tu iglesia, donde estás como plantando una iglesia y estás trabajando en el ministerio, este es un tipo de preguntas y de retos y situaciones que nosotros nos encontramos, ¿no? Y más en el contexto en el que vivimos hoy en día. Y es el problema de, bueno, si se puede llamar problema, yo mejor le diría la situación, para no llegar a reducir tanto, del rol de la mujer en el ministerio pastoral. Am, Esto es un reto, yo creo que para aquellas personas que nos pueden estar escuchando y puede ver este programa grabado, es algo que tenemos nosotros que responder, ¿no? A una ola de movimiento feminista o de movimiento de liberación de la mujer que se ha querido últimamente desencadenar a unos niveles mucho más elevados, donde la sociedad ha querido poner a la mujer al mismo nivel del hombre, en el sentido de que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre hace en la sociedad, y al mismo tiempo, cuando hablamos de la sociedad, traemos esto al contexto eclesiástico, donde se cree hoy en día que los roles que Dios ha dejado en su palabra para la iglesia son ambos, tanto para las mujeres y para hombres. Esto, en términos teológicos, es lo que se conoce como la controversia entre el complementarismo y Ujú. el egalitarianismo o igualitarianismo, dependencia de cómo usemos el término, que no es más que otra cosa que una postura plantea que el hombre y la mujer se complementan. Ese es el complementarianismo. Y la otra postura plantea que los hombres y la mujer son iguales, de ahí el término egalitarianismo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, como te decía, Jaime, esto es un reto que hoy en día vemos en el contexto eclesiástico. Y me imagino que tú también, ¿no? En el sistema de trabajo que tienes, como plantar iglesias, y en la obra que estás haciendo en Hernando, has tenido que chocar con todas estas cosas, ¿no? Estás ajeno a todo esto. También partiendo, por supuesto, del reciente debate en la Convención Bautista del Sur, donde hubo también por los últimos 2 años ha habido este debate y discusión que se ha mantenido presente hasta nuestros días. Así que la idea es conversar un poquito con respecto a esto, tu punto de vista, tu postura, hablar un poquito desde los puntos de vista teológicos y los retos que enfrentamos para la iglesia en este sentido. Bueno, primeramente me parece que es un tema de suma importancia. El día de hoy la iglesia está sufriendo en cuanto a una decadencia de establecer los roles, ¿no? Que Dios ha, valga la redundancia, establecido para su iglesia, ¿no? Es más, creo que es necesario regresar al inicio, en el principio, y lo vemos en la palabra de Dios. Dios creó primeramente al hombre, ¿no? Y Dios luego del hombre, ¿no? Él crea a la mujer. Entonces debemos entender que existe, ¿no? Un principio, y ese principio nos ayuda a mantenernos en un fundamento. Ese fundamento nos hace entender de que Dios estableció al hombre en un rol y a la mujer en otro rol. La palabra de Dios es clara cuando dice que el hombre era aquel que iba a ser la cabeza, ¿no? Es más, Dios establece claramente en su palabra que la mujer viene a ser ayuda idónea del hombre. Es más, eh, sin embargo, no debemos de perder también la idea importante de que Dios establece que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso nos ayuda también a comprender de que Dios no es un Dios machista, ni tampoco de que Dios tiene cierta preferencia por el hombre. Estamos hablando de un Dios que al momento de diseñar, ¿no? Lo que va a ser su creación, dio roles. Y eso nos lleva también a entender un poco también la forma de trabajo, ¿no? Que Dios tiene. eh, es, eh, Podríamos utilizar el término de la economía de la Trinidad, ¿no es cierto? Tú comprendes bien este término, que podríamos decirlo, cómo es que trabaja la Trinidad en su intimidad. Y entendemos que ambos, o mejor dicho, creemos en un Dios trino, que cada persona tiene un rol, ¿no? Cada persona tiene un rol,
Sin embargo, es un Dios uno, ¿no? Pero ellos tienen un rol. Y creo que partiendo de estos principios, debemos entender que el día de hoy, personalmente, mi posición, yo soy complementarista, entiendo que en la iglesia se debe establecer el diseño de Dios poniendo claro que la mujer es una ayuda idónea, ¿no? No quiere Ujú. decir que la mujer tiene que estar sentada y no tiene que decir nada, ¿no? Como esos son los lados extremistas. Sin embargo, Claro. creo que creemos y vemos en la palabra de Dios que la mujer puede desempeñar posiciones importantes en la iglesia. Y lo hemos Sí. visto. Pablo hace muy buen énfasis con respecto al, al rol de la mujer, aún nuestro Señor Jesucristo, el valor que le daba a la mujer. Creo que partiendo de estos puntos como fundamento podemos entrar a detallar mayores detalles, ¿no? Respecto a lo que es el diseño de Dios para el hombre y la mujer en cuanto a sus roles en la iglesia. Claro. Me gusta mucho eso que tú tomas, la postura de la Trinidad, la relación que existe entre las personas de la Trinidad. Esto es lo que se conoce, como tú decías, ¿no? En teología como la libertad de operaciones, o las operaciones de la Trinidad y que terminan en cierta persona de la Trinidad. Hablamos de un Dios que es uno solo, que es trino, en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y sabemos que aunque las tres personas de la Trinidad están involucradas en todas las cosas que Dios hace, hay ciertas obras, por decirlo de cierta manera, que terminan en cierta persona de la Trinidad. Por ejemplo, la encarnación, estamos seguros de que toda la Trinidad estuvo pendiente y estuvo obrando en la encarnación de la segunda persona. El Padre fue el que hizo posible esto, el Espíritu Santo fue el que hizo que María concibiera en su vientre, pero la persona que se encarnó fue el Hijo, no fue el Padre ni tampoco fue el Espíritu Santo. Es decir, que la encarnación termina en la persona, en la segunda persona de la Trinidad, aunque las demás personas están involucradas en esto. Y me gusta mucho la forma en la que tú traes el mismo concepto de la imagen y semejanza de Dios que está en ambas personas, tanto en el hombre como en la mujer, pero que debido a eso, debido a que hay una relación trinitaria donde ciertas funciones o ciertas características o ciertas labores terminan en el hombre y en la mujer, de mismo modo que terminan ciertas operaciones, es el término teológico, ciertas Ujú. operaciones terminan en el caso de la Trinidad, también a veces terminan ciertas operaciones en el hombre y la mujer. Esto, por supuesto, para entrar, ¿no? En la idea del rol del pastorado, como siendo una función que termina en el hombre, y no necesariamente una función que termina en ambos sexos, como en el caso de la postura egalitarianista que plantea que el hombre y la mujer son iguales y que por lo tanto tienen el mismo derecho a ejercer las mismas funciones en toda la escritura. Esto es una de las cosas que yo creo que es crucial. ¿Tú crees, Jaime, también que existe la posibilidad? Porque uno mira un poquito más atrás en la historia y mira, evalúa quizás los últimos, vamos a poner para exagerar un poquito, los últimos 50 años de historia de la fe cristiana y de la historia de la humanidad. Y uno no ve este problema tan vigente de querer influenciar en el ministerio pastoral o traer a la mujer como el rol pastoral hacia la mujer. Uno no ve eso tanto, yo no estoy diciendo que no aparezca, pero no se ve con tanta presión, ni siquiera dentro de la Convención Bautista del Sur, en los últimos 50 años. Es algo que a partir de los últimos 50 años, estoy diciendo 50, digo 50 para ser un poquito generoso, ¿no? Porque a lo mejor es menos. Ujú. No veo este énfasis. ¿Tú piensas que de alguna forma el contexto social en el que vivimos nosotros hoy en día juega un papel importante en cuanto a esto? Oh, definitivamente, definitivamente. Nosotros tenemos que entender que a finales de los 60 comienza un movimiento, ¿no? Que en ese entonces eh, se debió al tema del crecimiento de la industrialización en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, yo me atrevería a decir que tú estás siendo bastante generoso al decir 50 años. Yo creo que es mucho, mucho menos.
y definitivamente el contexto en que nos encontramos el día de hoy y la manera como el sistema de este mundo, que tenemos que reconocer una cosa, estamos en este mundo, sabemos que nuestro rey es Cristo, sabemos que Amén. Dios es soberano, pero sabemos que según la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y por ende, el sistema de este mundo está de alguna manera siendo influenciado, ¿no? Y entendemos desde el inicio, ¿no? Este enemigo ha estado en contra del diseño de Dios. Entonces, podemos ver claramente que en los últimos años se ha acentuado esa fuerza por mostrar que la mujer es igual al hombre e inclusive, ¿no? Puede ser mejor que el hombre, ¿no? Sí, Y te has podido dar cuenta de esto. A mí me apasionan los deportes. A mí me apasionan los deportes, pero es inaudito, ya no tenemos cómo calificar lo que está sucediendo, por ejemplo, el día de hoy en el presente, en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, um, esto es un precedente de lo que el mundo está queriendo mostrar, y cuando me refiero al mundo es el sistema, ¿no? Definitivamente hay una fuerza que desea derrumbar y destruir el diseño de Dios, poniendo a la mujer como cabeza y el hombre que sea su títere, ¿no? Y creo que eso definitivamente ha influenciado a la iglesia, ¿no? Eso es claro y evidente. exacto. Exacto. Mira, hay un libro que se escribió hace unos años atrás, no mucho, por John Mark Comer. En inglés se llama Live No Lies, no vivas las mentiras. Ujú. Es Recognize and Resist the Three Enemies that Sabotage Your Peace. Reconocer y resistir los tres enemigos que sabotean tu paz. Y Mark Homer en este libro plantea que este movimiento de liberación femenina, más que una liberación, se ha convertido en una esclavitud. ¿Por qué Ujú. razón? Porque ahora la mujer, sus roles, por naturaleza, por la forma en la que Dios la creó, ¿no? Como te decía ahorita, por la forma en que Dios muestra su imagen en la mujer, en los roles que la mujer tiene. Ahora a la mujer le han hecho creer que a pesar y además de los roles que ella tiene como mujer, puede también llevar sobre sí mismo los roles que nosotros los hombres también llevamos. Y en este sentido, la idea de una liberación se ha convertido en una carga que trae sobre la mujer, por supuesto, una mayor cantidad de influencia, una mayor cantidad de peso que antes no tenía, y más que una liberación se convierte en una carga. Y esto, por supuesto, como tú decías, me gusta mucho tu punto de vista de que al final del día tiene que ver con una sociedad caída, que no tiene la capacidad de pensar como Dios nos diseñó para que pensáramos, y al mismo tiempo tenemos que retomar este sentido. En el ministerio, por supuesto que hay retos con eso. ¿Hay algún reto que tú has tenido que enfrentar en tu vida pastoral, en tu vida de plantador de iglesias en este sentido? ¿Por qué te pregunto esto? Porque mira, no es menos cierto que cuando uno mira la vida de iglesia, uno se da cuenta que en el contexto eclesiástico tiende a ser, por lo general, el ministerio femenino el que está más activo, el que está siempre al tanto del servicio en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia. En otras palabras, es más fácil ver en una iglesia un movimiento femenino más activo que lo que se ve en un ministerio masculino. Y a veces esto puede ser un reto, específicamente en una iglesia que está empezando, que Mm. está recién plantada, que está, como diríamos, empezando a mover las ruedas del tren. Y cómo sería, cómo luce, ¿no?, este reto en tu contexto. Bueno, yo quiero decirte que en esos 3 años de verdad que hemos podido ver la protección de Dios. Creo que es importante desde que tú comiences a plantar una iglesia, la palabra de Dios debe ser el fundamento. Debes definitivamente pararte firme, ¿no? Con lo que Dios desea para su iglesia. Pero sí recuerdo una experiencia, ¿no? Personas no creyentes, ellos asistieron a la iglesia por un periodo de tiempo, aproximadamente creo que fueron como casi 5 meses, y obviamente no creyentes siempre se calificaron como católicos romanos,
Sin embargo, ellos compartían, venían a la iglesia porque se sentían aceptados, amados y sobre todo el tema de la amistad y la relación que se había formado durante los últimos años. Sin embargo, sí podía sentir el peso, ¿no?, de la señora, debido a que ella tenía ese espíritu de lideresa, ¿no? Entonces, una persona que tenía de educación profesora, entonces sabía cómo dirigir. Lo otro también había participado en su país por su trasfondo en el tema del apoyo a la política, ¿no? Especialmente a la posición del gobierno que estaba enfrentando su país. Entonces uno podía sentir de alguna manera, ¿no?, ese deseo de ejercer una influencia y me gustaría que yo eh, pueda ser una pieza importante en lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente tenía que manejar cierta cautela, prudencia, pero este tema se desbordó cuando sus familiares, ¿no?, en sí, su familia nuclear, compartían y aceptaban la parte de la ideología de género. Entonces ya fue muy frontal cuando en un momento se me pidió que yo no debería estar predicando en contra de ello, ¿no? Que más bien que tenía que cambiar mi speech en el hecho de poder aceptar la nueva forma de pensar que está el mundo adoptando en el hecho de poder ser inclusivos. Y Claro. yo fui muy tajante, ¿no? Muy firme en decir la palabra de Dios no enseña eso y yo voy a predicar lo que la palabra de Dios dice. Ese fue Amén. Amén. la última conversación mesurada, ¿no? En amor. mm, Si nos saludamos, perdón, si nos vemos aquí en la comunidad, nos saludamos, mantenemos la amistad, pero ellos dejaron asistir a la iglesia y simplemente creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender de que Dios nos ha llamado a predicar su palabra y en eso implica que no vamos a agradar a las personas, sino tenemos que agradar Amén. a aquel que nos ha llamado. Amén, amén. Y esto es una realidad, ¿no? En el contexto también nuestro, de cierta forma u otra. Pero, Jaime, yendo un poquito a la Biblia, porque casi siempre, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando hablamos con personas que tienen este punto de vista, partimos de que la Biblia es la regla de fe, práctica y conducta, nuestra máxima autoridad. Y, bueno, si esa es la razón, ahí tenemos que ir. Deberíamos partir ahí. Nosotros encontramos en la Biblia personas como el caso de Débora, que era una jueza en el tiempo de Israel, según dice el libro de los jueces, que también Débora, la Biblia dice que ella juzgaba al pueblo de Israel, estaba llevando a cabo una función de liderazgo que en todo el tiempo bíblico estaba supuesta a ser de un hombre. Y de este pasaje, muchas personas que apoyan la postura egalitarianista se han agarrado para hacer énfasis en este pasaje, ¿no? En que hay una jueza. Y entonces, si alguien viene a tu iglesia, alguien viene contigo y te dice, mira, pastor, aquí tenemos jueces, una jueza, ¿cómo responderíamos ahí? Bueno, primeramente tenemos que entender el contexto de jueces, ¿no? Jueces nos muestra a un pueblo que tenía un pie, ¿no?, en la idolatría y tenía otro pie en la búsqueda de Dios cuando les pasaba, cuando las cosas se ponían mal, ¿no? Y podríamos resumir el libro de jueces, ¿no?, en una montaña rusa, debido a que no tenían esa, esa fe, ¿no?, fiel, leal al Señor, y obviamente vivían en una incredulidad. Sin embargo, esto trajo al pueblo de Israel a que pueda sumergirse a seguir otras tendencias, ¿no? Y otras costumbres. Entonces, cuando vemos el contexto en el que se encontraba Débora, los hombres habían perdido, ¿no?, el rol. Pero lo interesante es que Exacto. cuando nosotros vemos el pasaje,
ella está animando a estos hombres para que hagan lo que ellos tienen que hacer y ella quiere someterse al liderazgo de ellos. Ese es Ok. el punto de vista que dejamos de ver y solamente nos enfocamos en la heroína. Pero la heroína está dispuesta a someterse al rol establecido por Dios porque ella entiende que son los hombres que han perdido su rol, ¿no? Amén. Entonces, Sí, yo yo creo creo que que... sí, de acuerdo contigo en ese sentido, perfectamente también bien. Creo que ese es el gran problema que hay en jueces, ¿no? Como dice el mismo libro en varias ocasiones, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Ujú, Y a lo mejor es un libro para poder aprender de él de la manera negativa, de cómo no hacer las cosas. Y me gusta mucho eso que tú dices. Yo creo que partiendo, ¿no?, de la historia de Débora y de lo que sucede en jueces, yo creo que el mayor problema muchas veces en el ministerio de nuestras iglesias, donde sobresale un ministerio femenino en el liderazgo por encima de un ministerio masculino, muchas veces tiene que ver con un problema en nosotros como hombres que no tomamos las riendas en lo que tenemos que hacer. mm, Y a veces Dios usa, creo yo, no sé, a veces Dios usa muchas veces el ministerio femenino para ujú. vergüenza nuestra en el sentido de que nosotros deberíamos estar haciendo esto y sin embargo debido a nuestra incapacidad, debido a nuestra acomodamiento espiritual, si se puede llamar de esa manera, Dios tiene que usar lo que por diseño divino, no estoy diciendo que sea menos, no estoy infravalorando aquí ni nada por el estilo, lo que por diseño divino no es el papel adecuado. Así es, totalmente de acuerdo y lamentablemente creo que es importante señalar que muchas veces eh, los principios que se toman, ¿no?, para poder llevar a cabo la firmeza de afirmar a la mujer y más que todo a la parte femenina en el ministerio, es porque se ha perdido el contexto, ¿no? Se ha perdido el contexto del pasaje, se ha perdido el contexto de dónde se encuentra este versículo, solamente es como que se toma lo que me conviene. Y creo que eso es lo que está trayendo que la iglesia esté permitiendo muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, estamos Claro, hoy día hablando con respecto a este tema, ¿no?, del igualitarismo y el complementarismo, ¿no? Y saber cuál es la posición bíblica o la más cercana o la más alineada al diseño de Dios, pero sin embargo podemos también conversar y detallar tantos otras falencias, ¿no?, que debido a que han perdido la importancia de considerar el contexto, muy importante, ¿no?, de los pasajes de la palabra de claro. Dios. Claro, y también es importante decir, ¿no?, con respecto a esto, y para apoyar un poquito lo que tú venías diciendo, vivimos en el siglo XXI, en el año de la era de la información, donde la información está a la distancia de un clic, a veces en una computadora. Y yo creo, ¿no? A lo mejor soy yo, que nosotros somos la generación más ignorante desde el punto de vista bíblico. No estoy hablando acá ignorante en el sentido de hacer cohetes que lleguen al espacio. Mm, Estoy hablando desde el punto de vista bíblico. Las encuestas en nuestras iglesias es alarmante muchas veces. Lifeway, por ejemplo, tiene una estadística que del año 2019, no hace muchos años atrás, lo más reciente que estuve escuchando y leyendo, que dice que el 75% aproximadamente de los jóvenes en nuestras iglesias que van a las reuniones de jóvenes, y por cierto, este es el futuro de la iglesia, ujú, no creen en la Trinidad o no creen concebible que Jesucristo se haya levantado de la muerte. mm, Y esto es lo que nos enfrenta a nosotros en una generación donde vivimos enfocados en una mentalidad de que yo quiero resolver mis problemas, de que yo quiero que la iglesia se convierta en lo que yo necesito, que abrimos la puerta, ¿no? Como tú estabas diciendo ahorita, a una interpretación equivocada sobre la base de una necesidad que tenemos que suplir en la mm. iglesia y en este sentido, por supuesto, nos salimos de la ortodoxia, por decirlo de esa forma. En la iglesia Gracia Internacional, que es la iglesia donde tú estás pastoreando, que has plantado hace 3 años,
siendo tú el pastor, siendo tú la persona que Dios puso ahí como el supervisor, ¿no? O como el anciano, el Mm. obispo, usando términos más bíblicos, el presbítero, ¿hasta dónde podría llegar una mujer en el liderazgo de tu iglesia, de Gracia Internacional? ¿Qué es permisible y qué no es permisible en el ministerio de la mujer? Bueno, definitivamente la palabra de Dios es clara cuando dice que el oficio del anciano, obispo, ¿no? O pastor está dirigida al hombre. Es más, vemos claramente en cuanto a los requisitos, muchos, ya que estoy trayendo ese tema, muchos pueden estar pensando o inclusive pueden decir sí, pero también Pablo en la carta a Timoteo, él está mencionando la lista, ¿no? De requerimientos que necesita un diácono y de repente él habla de la mujer también. Entonces parece que la mujer también puede ser diácono o está incluida ahí. Y yo creo que es una interpretación que no tiene base porque Pablo comienza hablando directamente de el varón y por ende él cuando está hablando específicamente cómo tiene que ser esta persona, que tiene que ser casado, cómo tiene que dirigir su familia, y después de eso menciona a las mujeres porque al parecer Pablo lo que está haciendo es que la esposa del diácono también tiene que tener estos requerimientos necesarios que él dice, ¿no? Que no sea chismosa y otros detalles más, O sea, ¿no? entonces, Entonces, en Gracia Internacional, una mujer no puede ser diácono. y ese es mi punto, ¿no? Mi punto es Oh, que, mi punto es que Dios ha establecido el liderazgo a hombres. Sin ok, embargo, entiendo, ¿no? Y es la posición que yo encuentro en la Biblia, que el liderazgo está destinado, como ya dije, a hombres. eh, eh, Específicamente los pastores tienen que tener el don de enseñanza y la Biblia dice claramente que el hombre es el que tiene que enseñar, ¿no? ¿Y exacto. por qué? Y te voy a responder por qué no pueden ser diáconos. Porque de alguna manera el diácono va a ejercer liderazgo. Y la Biblia nos enseña que la mujer no tiene que ejercer liderazgo ante el hombre. Entonces, ¿cómo Ok, tú puedes manejar una diaconisa que no ejerce liderazgo? Es algo contraproducente porque en sí la posición y el oficio de diaconado, ¿no? te ok, lleva a ejercer un liderazgo. Ahora, eso no quiere ok. decir, ¿no? que no respete, ¿no? a iglesias que tienen diaconisas o que tienen esa posición. Tú me has preguntado respecto a la iglesia Gracia No, está Internacional, bien. ¿no es Exacto, cierto? yo te entiendo perfecto. No, 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 la idea no es la discrepancia y hay áreas en la que existe diríamos, esa discrepancia. Así que no tomes jamás la pregunta. Sí, y no, 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 y quiero ser, como se dice, transparente y, y también mostrar, ¿no? Dónde estoy fundamentado, ¿no? No es Claro, porque claro, el pastor diga esto y es su palabra, no, no, es porque yo me claro, rijo a la palabra de Dios. Sin embargo, sí creo que la mujer tiene dones, como dones de enseñanza, ¿no? Creo que la mujer puede tener dones administrativos y creo que la mujer ocupa definitivamente un lugar importante en la iglesia tomando en cuenta el principio, ayuda claro, idónea, ayuda claro, idónea, claro. ¿no? Tú sabes, Este, esta pregunta surgió porque en uno de los contextos que hay con respecto al diácono, ¿no? En el caso de la mujer diácono, y tú usabas el pasaje de 1 Timoteo 3 cuando Pablo habla de las características de las esposas. Yo entiendo tu punto de vista. Hay algunas personas que interpretan acá que las mujeres, en este sentido, para algunos es, como tú decías, la esposa del diácono y para otros es la mujer que puede ejercer algún diaconado. La pregunta surge, ¿no? Desde el punto de vista práctico.
si los diáconos tienen la intención de servir a la iglesia, estar al pendiente de la comunidad, ayudar al pastor en la obra ministerial, que es lo que vemos en Hechos capítulo 6, que es la función primordial por la cual eligen diáconos, la pregunta es esta, ¿cómo se puede ver desde un punto de vista, diríamos, práctico, desde un punto de vista de testimonio, el hecho de que un hombre, el diácono, esté al tanto de la vida espiritual de algunas mujeres en la iglesia, como su diácono que la representa en la iglesia, de mujeres que son solteras o de mujeres que no tienen el esposo cristiano? Y entonces, por una cuestión de ministerial, de estar al pendiente, de estar al tanto, es el diácono el que tiene que estar lidiando con mujeres. En este contexto es que surge esta pregunta. Y no surge en nuestra conversación de tú y mía ahora, sino, o sea, ha surgido en otras veces que se ha manejado acá. Ujú. ¿Cómo crees que podríamos manejar esta postura? Bueno, definitivamente, por protección a la iglesia y protección al diácono, es necesario considerar, por eso, el carácter de la esposa del diácono, para que ella pueda ayudarlo en esas áreas. Ahora, dependiendo también del número de la congregación, creo que sí es necesario establecer responsabilidades ancianas, pero ese tema, como dices, como dice en Timoteo, ¿no? Que las ancianas deben enseñar a las jóvenes. O sea, sí debemos considerar personas, ¿no?, que tengan madurez espiritual. No se está refiriendo al mismo término en el griego. Cuando Pablo habla de ancianas, no se está refiriendo al mismo término de ancianos como pastor. Entonces, Claro. creo que sí, como iglesia debemos de suplir ese tipo de necesidades que tú estás diciendo y dar responsabilidad a mujeres que tengan la capacidad moral, primeramente, la capacidad espiritual, para poder guiar a aquellas que son madres solteras, jóvenes, ¿no?, adultas o divorciadas, porque es un riesgo que el diácono haga la labor de aquel que está siendo supervisor espiritual, y mi posición, por lo que yo puedo ver en la palabra de Dios, el diácono tiene que estar más comprometido con servir a la iglesia que el trabajo que hace un supervisor o un anciano, que es pastorear, enseñar, liderar la vida espiritual. O sea, yo pienso que es muy importante en una iglesia, es más, es mi deseo y mi oración que la Iglesia Bautista Gracia Internacional pueda tener un cuerpo de ancianos y un cuerpo de diáconos, porque los diáconos van a ayudar en la parte física de la iglesia a los ancianos. Entonces, Ok. eh, yo no sé si Pues esto... diciendo, no, está bien, pudiéramos decir que la parte física también incluye, ¿no? Hasta cierto punto, eh, este cuidado de ayudar al equipo pastoral en algún sentido. O sea, la otra pregunta que surge, ¿no?, con respecto a esto, y igual no estoy queriendo agarrarte en curva, como, No, como no, dicen no. por ahí, la intención es compartir un poquito algunas de las Sí. preguntas que aparecen por ahí con respecto al ministerio y cosas así. Sabemos que el pastorado, obviamente nada que ver con, siempre ha sido algo desde el punto de vista bíblico. Y la otra pregunta surge con respecto a Febe, que la Ujú, Biblia llama una diaconisa en ujú, Cencrea, y se ujú. usa también como uno de los pasajes para argumentar por un diaconado femenino. ¿Cómo ves ese versículo? Bueno, definitivamente, nuevamente, tenemos que ir al contexto. Eh, Pablo lo que está haciendo con Febe es darle un reconocimiento. Pablo está utilizando el término en el griego que utiliza para diácono, para darle un reconocimiento a Febe por el desempeño que hace Febe, pero no necesariamente porque Febe era diácona. Pablo lo que está haciendo es, y me ayudó mucho eh, un, un- un- es un libro, y este libro, que es de Benjamin L. Merkle, Ancianos y Diáconos, y él da una explicación muy bíblica respecto al tema de qué sucede en ese pasaje.
¿no? Y él explica que Pablo lo que está haciendo es darle un reconocimiento por la labor que está desempeñando Febe. Ella está haciendo la labor como de un diácono, pero no es diácono. Porque si no había una contradicción. Si Pablo le está diciendo a Timoteo en su carta los requerimientos y quiénes son los que deben de ser diáconos, y después, bueno, en la carta a los romanos, él se refiere de una mujer diácona. No, lo que Pablo está haciendo ver es un reconocimiento porque la labor que ella está haciendo, aún no es diácono, ella no está ordenada para ser diácono, pero ella está haciendo un desempeño parecido al de un diácono. Y ese Claro, yo creo que sería la interpretación más alineada a la Biblia. Y me encanta porque Pablo está reconociendo. Y se sabe que claro, Febe, según lo que nos deja las tradiciones y también la historia, es que ella fue la que llevó probablemente la ah, carta, ¿no?, a la iglesia. sí, Y eso sí, nos da eh, el valor de que hay mujeres que van a tener aptitudes, ¿no?, pero que no van a ocupar el lugar, pero sin embargo van a desempeñar por necesidad o por situaciones que ameriten, ¿no?, eh, de, obras que tal vez varones también puedan hacerlo, pero eso no quita de que ella va a estar en la misma posición o en el mismo cargo. Y con esto termino. Ejemplo, misioneras. Elizabeth Elliot. Ella nunca hizo la labor de pastora, ni tampoco de plantadora de iglesias. Ella lo que hizo fue simplemente discipular a aquellos que tomarían el liderazgo posteriormente, ¿no? claro, Y claro. tenemos un hermoso testimonio ahí. Ujú. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo perfectamente. Yo creo que también, partiendo desde el punto de vista de la idea de las preguntas, es traer un poquito, ¿no?, a coalición. Hay algunas personas, incluso teólogos reconocidos, Mm, que abogan que el diaconado sí puede ser algo para la mujer. Y, por ejemplo, estoy pensando quizás en, me parece que el doctor Greg Allison en su libro Peregrinos y Extranjeros, que es mm, una teología de la eclesiología, creo que él ujú, es uno de los que aboga por un diaconado femenino sobre la base del pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3, donde se dice que las mujeres también, bueno, hablando de las mujeres, ellos ven acá a las mujeres que no es la esposa del diácono necesariamente, sino las mujeres que ejercen el diaconado en la iglesia a la par con el hombre, por supuesto, centrándose un poquito más en el cuidado de la parte femenino. ¿Crees que pudiéramos estar en concordancia, o menos, a ver, pudiéramos hacer ministerio juntos con personas que ven el diaconado de esa manera? definitivamente. Creo que son temas que pertenecen, no son temas de primer grado. Ok, Eh, ok, o sea, yo podría definitivamente tener el gusto de poder hacer un ministerio con el pastor. Lo conozco muy bien, él me enseñó teología sistemática y fue una bendición. Y simplemente es, creo que, respetar posiciones, ¿no? Creo que claro. eso no puede dividir al cuerpo de Cristo. Sin embargo, es simplemente un tema de que cada uno como ha adoptado la posición donde va a conducirse, ¿no? Y tarde o Claro. temprano vamos a rendir cuentas al Señor, ¿no? Sí, no, y tenemos que ver el punto de vista de que nada de lo que hacemos nosotros es perfecto. Así es, así es. Ujú, sí. Sí. Bueno, yo creo que sí, ha sido una buena conversación. Yo creo que es un tema candente en el contexto nuestro hoy en día. Definitivamente, pastorado no. Para aquellas iglesias y para aquellas personas que abogan por un pastorado femenino, tenemos que partir del punto de vista bíblico de que no. De hecho, este es uno de los grandes problemas que hay en la convención bautista en estos momentos, en estos últimos 2 años en que se ha reunido la Convención Bautista del Sur para debatir, ¿no?, sobre esto, y ha habido una tensión allí. Y yo creo que la tensión está, Jaime, en el punto de vista de que
Hay ciertos roles en las iglesias que las mujeres ocupan, que son funciones ministeriales, son funciones hasta cierto punto pastorales, pero que no tienen el nombre o la ordenación. Y aquí es donde viene el problema. Por ejemplo, una de las cosas que salió en este debate de este año era las iglesias que tienen una directora de ministerio infantil, mujer, no le llaman el pastor de niños o la pastora de niños, sin embargo le llaman la directora del ministerio infantil, pero a los efectos de función es lo mismo, ¿no? Hace lo mismo que si lo hiciera desde un punto de vista un pastor masculino, un hombre, y en este sentido, este es el punto donde hay ciertos momentos donde la convención, queriendo mantener esta, no sé, esta igualdad, cosas así, ha abogado por esto. La pregunta para ti es, ¿cuál es la diferencia? Porque yo también creo, ¿no?, que hay un problema aquí, pero ¿cuál es el problema cuando la convención o algunas personas que abogan en la convención por esto dicen no hay ninguna diferencia? Al final es un hombre y una mujer, solo que a este le decimos pastor, a este le decimos directora. Y quieren argumentar que hay funciones ministeriales para ambos sexos sobre la base de la función que están desempeñando. Yo no lo veo así igual. Creo que sí hay una diferencia. En el caso tuyo, ¿cómo lo ves? No, definitivamente tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios es clara. Es clara con respecto a esa área. No, no hay grises. ¿No? Ujú. Es clara y creo que tenemos que partir en ello. Creo que no podemos eh, poner todo sobre la misma mesa y etiquetarlo de la misma manera. Creo que Exacto. necesitamos basarnos, ¿no?, en lo que la Biblia ha establecido. Si la Biblia lo ha establecido, no podemos buscarle, como se dice, 5 pies al gato, ¿no? Tenemos Sí, que... y yo creo también el concepto de la ordenación. Yo creo que esto es algo también crucial, ¿no? A la hora de tú ordenar a una persona, imponer las manos sobre una persona, la idea de saber y hacer a esa persona una función pastoral sobre lo que el apóstol Pablo llama la imposición de manos, no como si la imposición de manos fuera algo mágico, sino invistiendo a la persona a una función ministerial. Aquí es donde yo encuentro la gran diferencia entre un director de Claro, niños y un pastor de niños. por supuesto, y lo vemos en la Biblia. Recordemos Hechos, ¿no? Hechos cuando Pablo, o mejor dicho, el apóstol Lucas, claramente él registra que Pablo, para que pueda ser afirmado y reconocido en el ministerio, ¿no?, él recibió la imposición de manos de quienes eran pilares de la iglesia. Y Pablo inclusive también aboga a eso cuando él hace mención de eso en Gálatas. Entonces, Exacto. el tema de la imposición de manos no es simplemente, bueno, porque va a ser directora o porque va a ser, no, es específicamente para el llamado del ministerio al pastorado, obispado, ¿no? Para el anciano, ¿no? Entonces, obviamente para los diáconos. Pero a más allá de otros términos, la Biblia no lo muestra. ¿Y por qué vamos a añadir algo que no está ahí? Así es. Bueno, para resumir un poquito lo que hemos hablado, la controversia igualitarianismo o egalitarianismo con complementarismo. La postura que creemos, no, más correcta en este caso, tú y yo, es el complementarismo. Hombre y mujer se complementan uno al otro con diferentes funciones. Partiendo del punto de vista, como tú decías, trinitario, de que hay ciertas funciones operaciones, en el caso de vista, en el punto de vista de la Trinidad, que recaen y terminan en una persona específica de la Trinidad, como la encarnación en el Hijo, como la santificación en el Espíritu Santo y así sucesivamente. Hay ciertas funciones u operaciones que terminan en una persona de la Trinidad de igual manera
hay ciertas funciones que terminan en el hombre y ciertas que terminan en la mujer, y en ese sentido reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo más correcto. La otra postura es la postura egalitaria o igualitaria, donde el hombre y la mujer son iguales y ambos pueden llevar a cabo la misma función, siendo quizás la más problemática de esta el pastorado, al menos en cuanto a función de liderazgo, ¿no? Sabemos que desde el punto de vista biológico un hombre no puede concebir, eso es obvio, hay diferentes funciones del lado allá. Y bueno, ha sido, yo creo, bastante fructífera nuestra conversación. Siempre es un gusto para mí conversar contigo y pasar tiempo contigo, Jaime. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder compartir este tema. ¿Algo que quieras decir para terminar? No, para mí siempre es un placer, un privilegio poder aportar lo poco que sé, ¿no? Con el deseo de edificar el cuerpo de Cristo. Y doy gracias a Dios por tu vida, Samuel, y lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer. Y simplemente mantenernos firmes al llamado y al ministerio que el Señor nos ha llamado, ¿no? Para su gloria, lo que podría Amén, añadir. amén. Amén. Pues nada, entonces estamos en contacto. Gracias a ti que nos estás escuchando por haber estado acá con nosotros en este tiempo. Si hasta ahora has llegado es porque has podido ver toda esta entrevista, toda esta conversación. Yo espero que sea de bendición para tu vida y también, bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, déjanoslo saber ahí en un comentario aquí en el canal de YouTube donde vas a estar viendo este video y con mucho gusto vamos a estar dispuestos a poderte responder. Que Dios te bendiga.